Entonces vamos a confirmar esto porque esto lo sabían los apóstoles. Hechos capítulo 12, verso 15. No podían creer lo que había pasado porque a Pedro lo encarcelaron y lo guardaron un montón de gente porque un poco de soldados ahí, 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen porque este hombre tenía fama de que lo metían preso y se salía. Querían ahí, lo metieron preso. Después de que mataron a Jacobo, todo esto era un problema. El diablo odia a los hijos de Dios, los persigue, como Caín mató a su hermano Abel, como Esaú luchaba en el vientre de su madre contra Jacob. Entonces estaba ahí Pedro y de repente dice la Escritura en el capítulo 12, verso 5 de Hechos de los Apóstoles, que Pedro estaba custodiado de esta manera en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa era la iglesia. Y la verdadera iglesia, por eso no te preocupes si no tienes con quién congregarte, porque la verdadera iglesia es una congregación donde hay 2 o 3 hijos de Dios elegidos, no mezclada, gente mezclada. Congregarte donde hay gente que piensan diferente y que cada uno hace lo que le da la gana, eso no es una iglesia, así que es preferible estar solo. Pero esta iglesia que en aquel tiempo estaba naciendo y era poderosa, estaba orando y un ángel vino y le abrió la puerta a Pedro, lo sacó de allí, lo sacó de la ciudad y se fue Pedro caminando. No había manera de parar a este hombre, para que ustedes vean. Y Pedro estaba investido del Espíritu Santo, era apóstol y se le habían dado esos poderes a él, esa autoridad y esas capacidades se le habían dado a él. Él tenía algo que hacer. Cada quien tiene su don de parte de Dios. Entonces él regresa donde estaba la gente orando. Entonces dice el verso 13 al verso 15. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, donde estaban orando, de gozo, dice, salió a escuchar, oiga esto, una muchacha llamada Rode. Y ella escuchó, y dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Y miren qué cosa, esto se escribe no por casualidad. Ella escuchó la voz de Pedro, y es que ese ángel, así como ya enseñamos en el misterio de Dios, que el ángel de Jehová, la apariencia que tenía, cuando él se manifestó las muchas veces que lo hizo en el Antiguo Testamento, la apariencia y la voz, todo lo que él tenía era exactamente igual a cuando Cristo nació. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, él tenía exactamente la misma apariencia de este ángel. Nosotros que vinimos en carne y nos envejecemos, yo no tengo la apariencia, tengo una semejanza a mi ángel. Pero cuando tuve 30 años, esa es la apariencia que tendré, y no con gordura ni con problemas físicos, exceso de peso ni nada por el estilo, sino una representación perfecta de lo que Dios vio antes de la fundación del mundo, que yo tenía que ser después de resucitado o raptado. Por eso dice que Él también nos glorificó, ya todo eso Él lo hizo en su mente. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, santificó. Y a los que santificó, glorificó. Todo pasado. Así como ya les prediqué, Él nos vio a nosotros ya. Lo que nosotros no hemos visto todavía, ya Él lo vio, Él nos vio glorificado. Entonces,
Cuando esta muchacha, Rode, reconoce la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y entonces esta gente que estaban orando a Dios, para que ustedes vean cómo nosotros tenemos tanta... somos gente tan humanos, ¿verdad? No le pudieron creer y ellos dijeron, estás loca. O sea, esto es imposible lo que tú estás diciendo. Y estaban orando por Pedro. Pero ella les aseguraba que así era. Y miren la clave aquí. Entonces ellos decían, es su ángel. Porque yo les aseguro que la voz del cuerpo espiritual en el cielo que tenía Pedro, del ángel de Pedro, era exactamente la misma voz de Pedro. No se vieron, este no puede ser Pedro, tiene que ser una teofanía. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Una manifestación del ángel de Pedro. Hermano, esto yo no lo estoy inventando, pero nosotros leemos estas cosas y no se nos quedan, las pasamos por alto. Por eso es necesario que usted se dé cuenta de que algo está pasando en nuestros días y la Escritura se nos está abriendo. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿De dónde salió? ¿Cómo hizo Pedro para salir de semejante guarnición de soldados y esa cárcel? Tremendo esto, hermano. Estaba encadenado, mire, sujeto con 2 cadenas. Y cuando se presentó un ángel, dice, la luz resplandeció en la cárcel y las cadenas se cayeron de las manos. O sea, que no hay manera de detener a estos hijos de Dios. Los ángeles celestiales que nunca han pecado, que son fieles a Dios y que no han conocido lo que nosotros hemos conocido, ni se han embarrado de tanta vileza que nos hemos embarrado a nosotros. Ellos les sirven a los que son herederos de esta gran salvación. Nos sirven a nosotros. Pero yo quiero llamarle la atención al capítulo 12, verso 15, donde la gente dijeron, no, tú estás loca, ese no puede ser Pedro, él está preso. Ese es el ángel de Pedro. Y Jesucristo acá diciendo que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No lo hagan tropezar. ¿Ven lo que les digo? Entonces nosotros cuando morimos, entramos, y esto es un pestañeo, hermano. Esto es una cosa tan real que nosotros no vemos ninguna transición, como hay gente que dice que ven una luz, que no sé qué, y ven un poco de cosas cuando se están muriendo, y un poco de historias, la gente se las cree. Pero el Hijo de Dios cuando muere aparece en ese cuerpo de la palabra. Su alma va y entra en ese cuerpo espiritual a esperar la resurrección. Y si no mueren, ¿qué pasa? Nuestros ángeles, nuestros cuerpos, palabra, nos sobrevisten. Entonces cuando esto sucede, sea en la resurrección o sea en el rapto, entonces vamos a recordar todo lo que vimos en Dios antes de ser expresados. Porque todo lo que Dios vio en la historia de la humanidad lo vimos nosotros también, porque estábamos en Él, viendo su creación, viendo los hombres que Él enviaba, viendo la fundación de la nación de Israel, viendo los milagros, todo lo estábamos ahí. No habíamos sido expresados, no habíamos entrado en carne, pero cuando entramos en carne olvidamos todo, no tenemos memoria de eso. Por eso Dios le dice a Job cuando lo enfrenta, le dice: Job, hijo mío, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y se lo dice varias veces: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces para Job esto era algo muy maravilloso.
Y ahora con este entendimiento que tenemos, ¿dónde estaba Job? Cuando Dios fundaba la tierra, Job estaba en Dios. Y llegó un momento en que Job nació por voluntad humana de sexo, nació para pecar, pero durante su vida él manifestó la fe, que es el sexto sentido, y era un hombre irreprensible delante de Dios, y sacrificaba a Dios, y servía a Dios. Era un hombre que mismo Dios le dijo a Satanás: no hay otro hombre como Job en la tierra. Oiga eso. Dios se jactó de Job, apartado del mal. Pero Job no se acordaba, que va a acordarse. O sea, él nació en carne en un tabernáculo y él dijo una vez diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo me levantará. Y yo sé que en esta mi carne he de ver a Dios, oh Dios bendito. Y Dios, cuando le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? No tenía memoria, porque entró del pensamiento a la carne. Sí. Y cuando él vino en la carne a pecar, él manifestó que él tenía vida eterna, porque sus hechos demostraban la existencia de Dios, tanto así que sacrificaba por si acaso sus hijos cometían algún pecado. Era un hombre temeroso de Dios. Manifestó la existencia de un Dios viviente. Entonces, volviendo a nuestros días, por eso es que dice la Biblia que en parte conocemos. Pero ¿por qué conocemos en parte? Porque gracias a su misericordia, Dios nos revela en las Escrituras. Cuando la palabra creaba, cuando Dios lo llenaba todo, le dice la palabra que en Dios nos movemos, que en Él somos. Cuando Dios hacía todo y lo creaba todo, estábamos en sus lomos. Estábamos en sus lomos. Estábamos en Él, mirando todo eso, viendo las obras de Dios, de los hijos de Dios que iban naciendo. Todo lo veíamos en Dios, porque estábamos en sus lomos. Por eso nos es fácil y no nos cuesta creer lo que dice la Escritura. Entonces Pablo en una ocasión entró en esa teofanía, hermano. Eso también está escrito en la Biblia. Vamos a hablar de eso. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia en vida. Se las voy a relatar en la Escritura. Pero siempre, acuérdese, nosotros en parte, como decía Pablo, lo digo yo pues, en lugar de Pablo, en parte conocemos. Pero ¿por qué conocemos en parte? ¿Por qué sabemos algo de todo lo que deberíamos saber? Gracias a lo que Dios nos revela en las Escrituras. Dios nos revela en su creación, Dios nos revela en su Escritura todo lo que ha hecho, no todo lo que ha hecho, en parte de lo que ha hecho, y entonces por eso es que tenemos esa atracción a la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos los verdaderos hijos de Dios que tienen vida eterna, detectan y reconocen cuando las palabras de vida eterna son predicadas, enseñadas o anunciadas o profetizadas. Y son atraídos automáticamente por eso,
porque de allá vienen ellos, son parte de Dios mismo. Por eso yo los quiero llevar a las Escrituras, no los quiero llevar a otra parte, ni a un edificio, ni a un lugar específico en la tierra. Quiero llevarlos a la Escritura porque ustedes son parte de eso. Ustedes son cartas expedidas por Dios que revelan al Dios viviente con su comportamiento. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo sabía que tenía un edificio en el cielo y nos relata una palabra en 2 de Corintios capítulo 12. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Porque estos corintios recibían a veces gente que venía en su propio nombre y dejaban a un lado las cosas que Pablo, que venía en el nombre de Jesucristo, les decía. Ustedes toleran, dice, ustedes toleran a la gente que viene en su propio nombre. Eso es lo que dice. Aquí lo dice. Capítulo 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque hay muchos Jesuses que no son conformes a la Escritura, ¿ven lo que le estoy diciendo? Hay que creer en Jesús como dice la Escritura, no como nos da la gana o nos los predican los falsos profetas. Porque si alguno viene, dice, si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, que es el que es por la palabra, y si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, o sea, otro espíritu que no es el Espíritu Santo y se hace pasar por el Espíritu Santo, u otro evangelio, otra clase de enseñanza que no es lo que enseñó Jesucristo y los apóstoles y lo que enseñó el Antiguo Testamento, dice que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ellos sí los toleran, pero a mí no me toleran. Y dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. Entonces dice la palabra, ciertamente, capítulo 12, verso 1. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Oiga esto, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Conozco a un hombre, esto es lo que identifica esta transición cuando entramos en ese cuerpo. No nos damos cuenta, es algo tan real, tan verdadero. Dice, conozco a un hombre en Cristo. Él está tratando de gloriarse y de hablar de las revelaciones de Dios, pero no. Hay una bulla en el fondo. Aquí yo quisiera estar como en una cueva predicando esta palabra. Dice, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Esto es algo tan real que él no sabía si era dentro o fuera del cuerpo que él tenía en ese momento, el cuerpo humano, el cuerpo carnal. Él no sabía si era dentro o fuera del cuerpo. Pero él conoce a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto fue una cosa más rápida que un abrir y cerrar de ojos. Él fue arrebatado, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, y ese arrebatamiento, él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque no sintió ningún cambio. Pero apareció en el paraíso, y la Biblia a mí me dice
que las carne y sangre humana no pueden entrar allí. O sea que Él entró en su teofanía. Su espíritu apareció, fue arrebatado y entró en su teofanía. Y fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Que ese cuerpo era poderoso, y cuando fue arrebatado al paraíso y entró en esa teofanía, entonces entró ese conocimiento que nosotros no tenemos y no podemos adquirir de ninguna manera. Y oyó palabras inefables. Y quisiera yo escuchar, aunque sea unas cuantas de aquellas palabras que van más allá de todo libro escrito, de tal manera que ni Pablo las escribió, porque no le fueron dadas al hombre expresar semejantes palabras inefables. Oh, hermano, perdóneme que no busqué el griego para inefables. Oh, bendito Dios. Él entró en ese ángel y estuvo en el paraíso. Oh, hermano, y oyó cosas que algún día nosotros oiremos. Dios nos ha dado la porción suficiente para que recordemos. Por eso es que, como tenemos vida eterna, venimos a Cristo, venimos a la palabra, venimos a las Escrituras, creemos estas cosas, porque tenemos esa vida, la vida de la palabra en nosotros. Como Pedro dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la razón por la cual nosotros creemos en Jesucristo conforme a la Escritura. Porque tenemos esa vida en nosotros, salimos de los lomos de Dios. Pero sobrepasamos esa palabra. Entonces cada cosa revelada en la Escritura delante de nuestros ojos nos muestra parte solamente de todo lo que vimos a través de ese sexto sentido que le dije, la fe sobrenatural que viene de Dios como don. Y por eso, hermano, insisto, el verdadero espíritu siempre va a señalar la Biblia. Ahí está lo que tú eres, ahí está de dónde vienes, ahí están los hechos de los hijos que vinieron antes de ti. Y como dijo el apóstol Pablo, ahora miramos como por un espejo oscuramente. Mírate en ese espejo, identifícate y date cuenta si eres uno de ellos. Es la Biblia que la que se nos ha entregado, no para edificar religiones, no para hacer conjeturas e inventar historias, no para obligar a la gente a hacer cosas y establecer preceptos y mandamientos e imponer toda clase de cosas, ritos y ceremonias religiosas a los seres humanos. La Biblia se nos ha dado para saber de dónde venimos. Estábamos en aquella parte del pensamiento de Dios en la que el Cordero había sido inmolado. Bendito sea el nombre del Señor. Allí, en aquella parte del pensamiento, donde estaba su palabra,
donde estaba su hijo, donde él veía a su hijo morir en la cruz. Allí estábamos con nuestros nombres y a través del tiempo hemos ido naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. Pero tenemos esa facultad que los demás no tienen, la facultad para creer la palabra de Dios. Somos hombres carnales, sí, pero estamos ordenados para vida eterna, como dice Hechos 13:48, que después de Pablo haber predicado, los gentiles se regocijaron y creyeron todos, absolutamente todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y se manifiesta lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:26. Dice, hablando de la gente: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Somos ovejas que al nacer en carne nos perdimos. Vinimos de los lomos de Dios a los lomos de nuestros padres terrenales, y cuando vinimos no recordamos nada. Pero vinimos con esa semilla de fe, con ese sexto sentido, con esa semilla de vida, que en su momento, al ser enfrentada a la palabra de Dios, diría amén y creería. Tenemos vida eterna, sin principio ni fin, y podemos detectar quién en este mundo, en cada generación, habla palabras de vida eterna. Entonces yo le voy a demostrar por medio de las cosas que existen, que esto es así, que ustedes estaban allí, en cada una de las cosas que se nos relatan en la Escritura, estábamos ahí, y aún en las que no se relatan, porque en la Escritura se relata, o mejor dicho, se anuncia la venida de Jesucristo y todo lo que Él traería, ¿no? La Biblia es una revelación de Jesucristo. Pero también sabemos todo lo que ocurría en las otras naciones que no se mencionan en la Biblia, porque la Biblia se concentra en el Antiguo Testamento, en la nación de Israel que salió de los lomos de Abraham, que ya estamos llegando a esa parte. Todos lo sabíamos, porque estábamos en Él. Y en Él se mueve todo el mundo, todos los seres humanos, todos se mueven en Él. En Él nos movemos y en Él somos, dice la Escritura. Por eso todos lo veían, todos lo sabían. Pero perdimos eso. Cuando nacimos en carne, sin saber hablar, tuvimos que aprender a hablar. Y lo vamos a demostrar fácilmente. Quiero llamarles a su sentido común. Voy a comparar esto con ciertas cosas que nosotros vemos con nuestros propios ojos a nuestro alrededor. Y esto es así. Miren, la luz eléctrica. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto y pasó por el Mar Rojo, la luz eléctrica estaba allí. La televisión estaba allí. El internet, ciberespacio, también estaba allí. Cuando Cristo fue crucificado, la energía atómica estaba allí. Hermano, todo eso estaba allí, hermano. Así como nosotros estábamos en Dios, todas estas cosas estaban, existían. Porque la luz eléctrica no es creación del hombre, ni las ondas televisivas no son creaciones del hombre. El internet, ciberespacio, las ondas celulares, la energía atómica no es creación del hombre. El hombre lo que ha hecho es descubrirlas. Fíjese, así como nosotros siempre estábamos en Dios, pero a través de la Biblia
descubrimos a Dios, que siempre estuvo allí desde que nacimos y nos dio vida eterna. Siempre fuimos de Él, pero nos perdimos. Quedamos en las manos del diablo haciendo obras pecaminosas, vendidos al pecado a causa de lo que sucedió en el huerto del Edén. Hasta que llegó la Biblia y descubrimos entonces de dónde venimos. Encontramos en la palabra todas estas cosas. Entonces, todo esto que le he mencionado, la luz eléctrica, las ondas celulares, las ondas televisivas, la energía atómica, todo eso estaba allí. Y la gente fueron, los hombres, lo que han hecho solamente es descubrir las cosas que siempre han estado allí. Toda vida viene de Dios. La vida del resto de los hombres también viene de Dios. Eso lo vamos a explicar en otra enseñanza. La vida de los hijos del diablo, que manifiestan las obras de Satanás. El espíritu de vida que ellos tienen, que los hace vivir, viene de Dios, porque Satanás no tiene vida en sí mismo. Entonces estos hombres, así como la raza de Caín, como ya les explicamos, se dedican, o sea, ellos no tienen a Dios en su mente, ellos se dedican a investigar las cosas y van encontrando con su inteligencia, viviendo absolutos, sin Dios, independientes, sin necesitar de Dios, sin orar, sin buscar ni pensar en Dios, simplemente nacen en este mundo a pecar y se dedican entonces a investigar la tierra, a investigar las cosas y a encontrar cosas. Y ellos han descubierto todas estas cosas que ya estaban allí, la luz eléctrica. Dicen que fue Benjamin Franklin, y bueno, puede ser. Benjamin Franklin descubre esto con una cometa y veía los rayos y todo, y ahora tenemos foco. ¿Qué es lo que ha causado la energía eléctrica? Electrificar al mundo con luz artificial de los focos y las ondas televisivas. ¿Qué ha traído al mundo esto? La multiplicación del pecado, porque lo que antes se hacía en oculto, ahora se puede filmar y muchas más personas lo pueden ver en sus pantallas, al igual que el ciberespacio. Y la energía atómica la descubrieron estos hijos del diablo, y lo que hicieron con ella fueron bombas para matar gente y destruir, para que ustedes vean. Pero todas estas cosas, estas energías están ahí, hermano. Fueron descubiertas solamente, no fueron fabricadas por estos hombres. ¿Y cuántas cosas hay todavía que ellos no han descubierto? Entonces nosotros tenemos que dejar las historietas, porque el poder de los hijos de Dios y la superioridad, oiga esto, el poder y la sabiduría de los hijos de Dios en este tiempo y en todas las edades, el poder de Dios y la superioridad de la palabra de Dios es elevada en cada edad. Por eso estamos entrando en esta edad del Internet, en esta edad que vivimos de televisión y tecnología y robótica, inteligencia artificial. Imagínense todo lo que los hijos del diablo han logrado fabricar. La simiente de la serpiente. Allá está la semilla en el Génesis, todo lo que ellos comenzaron a hacer, edificar ciudades, todas estas cosas, trabajar en el bronce, trabajar en esto. Y ellos viven lejos de Dios. Es más, no sienten que necesitan a Dios. Pero hay unos pocos que sí necesitamos a Dios, que estábamos en Dios, en los lomos de Dios. Entonces cuando nacemos y nos encontramos con la vida, hay algo sobrenatural que nos atrae a las Escrituras. Y estos ya se están extinguiendo, hermano. Es lo que me da tristeza. Se están extinguiendo. Es el tiempo de la resurrección, donde ellos serán ya manifestados con todo su poder.
y las pocas reliquias que quedamos vivas seremos transformados y absorbidos por este ángel espiritual, por este cuerpo espiritual, que cuando entremos en él, entonces sabremos todo lo que nos falta, porque seremos divinos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Participantes de la naturaleza divina, o sea, tenemos la naturaleza divina. Y lo que hicimos en parte en esta tierra lo podremos hacer completamente en este siglo venidero. Los poderes del siglo venidero en su plenitud manifestados en nosotros. Es algo grande lo que nos espera. Entonces, hermanos, finalmente, o sea, tenemos mucho que hablar, ¿no? Entonces ahora hemos entendido que los libros que se abren, el libro del juicio, estos pergaminos que vio Juan en el Apocalipsis, ¿no? Y en Daniel, son simplemente alegorías. Toda obra será manifestada. Todo pensamiento de los hombres, uno por uno, será manifestado en el juicio. Y Dios siempre lo supo. Cada cosa que sucede o se hace en cada tiempo, durante el tiempo, desde que comenzó el tiempo, toda cosa que se hace, Dios siempre la supo. Así que tenemos que sacarnos la idea de que Dios necesitaba pergaminos o algo material para registrar nuestros nombres, o para registrar sus planes, o para registrar sus obras. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza, porque estamos en la edad de la venida de Jesucristo, en la última edad de la iglesia, en la edad de la tecnología, y no podemos estar en medio de bombas atómicas, inteligencias artificiales, en medio de toda clase de generación de ondas celulares, de ciberespacio, de cohetes que viajan al espacio, la edad de los satélites, de los GPS que pueden identificar en qué parte del mundo estamos. No podemos vivir en una edad como esta creyendo que Dios depende de pergaminos para registrar los nombres de sus hijos. Eso nos hace retroceder. Eso nos hace estar en edades anteriores. No podemos seguir en esa ignominia. Tenemos que salir de ella y saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué tenemos en el cielo esperando. Un edificio de Dios que en cualquier momento, si estamos vivos, vendrá a absorber este cuerpo finito, esta mente enferma que tenemos nosotros. Estos cuerpos llenos de grasa y de sobrepeso, estos cuerpos inclinados a la glotonería, que en el tiempo de los apóstoles era más fácil ser un hombre de oración, pasar noches orando, pero ahora es tan difícil arrodillarse una noche entera a orar. Porque hemos nacido con cuerpos incapaces, contaminados por alimentos perjudicados y alterados por el ser humano. Y nuestros cuerpos, cada día que pasa, son más débiles. Entonces tenemos que salir de aquellas cosas figuradas, alegorías, a las cosas reales. Dios en sus pensamientos conoce las obras, siempre las conoció, las obras de todos los hombres. Y volviendo al centro de nuestra enseñanza, somos nosotros linaje de Dios, somos su descendencia que Él siempre quiso tener. Él nos amó y nos vio desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él creaba todas las cosas, cuando Él creaba el cielo y la tierra, cuando Él llamó a Abraham, cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, ahí estábamos nosotros viendo eso. Por eso lo creemos con tanta facilidad.
Por eso creemos fácilmente que un muerto tocó los huesos de Eliseo y fue resucitado. Lo creemos de una manera que si nosotros decimos esto a otras personas, ellos no pueden entender, no pueden comprender el lenguaje de Dios, porque no son de sus ovejas. Dios es infinito, no necesita pergamino ni materia. Aprendamos el lenguaje de la Biblia. Ella es solo una porción de lo que podríamos saber. Eso lo dice la palabra de Dios. Voy a buscarle esa escritura. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 30. Dice la palabra: hizo además Jesús, para que usted vea cuál es el propósito de la Biblia, porque si no, no tendríamos una Biblia, tendríamos millares y millares de libros que tendríamos que leer para saber toda la obra que Dios hizo, porque no tenemos memoria de eso. Entonces hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque es cuando venimos a Cristo, cuando venimos a las aguas del bautismo arrepentidos, cuando es allí cuando la vida eterna que tenemos se manifiesta. Al creer que Jesús es el Hijo de Dios, confesamos que tenemos vida eterna, manifestamos que tenemos vida eterna. Cuando creemos en Jesucristo, como dice la Escritura, manifestamos que tenemos vida eterna. Cuando creemos en Jesucristo como nos da la gana, manifestamos que no tenemos vida eterna. Hay algunos que se les va a conceder en el futuro, en el juicio, vivir para siempre. Pero no estamos hablando de juicio. Porque dice que en la segunda resurrección resucitarán todos los que estaban en el infierno atormentados ahí y se van a presentar delante del trono, y muchos irán al lago de fuego. Los que no estaban escritos en los libros, y serán juzgados según sus obras. Pero nosotros estamos en esa parte de la mente de Dios donde estaba la palabra, donde estaba el Cordero. Y Juan capítulo 21, mire lo que dice el verso 25, así termina el Evangelio de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, mire, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hermano amado, lo que le estoy diciendo. Entonces Dios mandó a escribir la ley de Moisés. Dios inspiró a los profetas para escribir lo que tenemos nosotros. Dios nos ha entregado, le ha placido entregarnos la Biblia para que a través de ella creamos y obtengamos vida y seamos rescatados, nos demos la vuelta y regresemos a la fuente de la cual venimos. El que no tiene vida eterna, el que no recibe esto del Padre, no puede creer, no puede entender. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Entonces, en parte conocemos todo lo que nos revela la palabra, que aquí lo que vamos a enseñar son muchas cosas, pero aunque sean muchas y muchas las cosas que les pueda yo enseñar de la palabra, seguirá siendo solamente una millonésima o trillonésima parte de todo lo que Dios ha hecho
y de todo lo que sabe Dios. Pero se nos ha entregado esta parte de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros, que tenemos un cuerpo palabra y que también somos la expresión de Dios en cuerpos de carne pecaminosa, regresemos a nuestra fuente, conozcamos a nuestro Dios, conozcamos a Jesucristo, sus obras, su poder y algunas de las cosas que hicieron los que fueron antes que nosotros, para que miremos en un espejo. Entonces Dios, hermanos, cuando estemos resucitados, recordaremos todo lo que hace falta. Lo recordaremos literalmente, porque estábamos en los lomos de Dios. Esos edificios de Dios viene de Dios, son cuerpos, palabras. Y Dios sabía, hermanos, desde que nacimos, cómo encontrarnos y a dónde enviar su palabra para hacernos volver, conocerlo a Él y conocernos a nosotros mismos. ¿Ven, hermanos, lo que les quiero decir? Entonces, a mí me pasó a los 21 años y me pusieron la palabra en la mano, la Biblia. Yo le decía a esa persona, yo no creo en hombres, y él me dijo, me abrió una parte de la Escritura, porque yo andaba buscando a Dios sin Cristo, sin la palabra. Estaba orando a Dios por 14 años que me liberara de todos esos demonios, sin saber que existían demonios. Ni siquiera hablaba de demonios, solamente le pedía, Señor, quítame esto, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo no sé quién me dijo a mí que esa era la única manera de escapar de toda la basura en la cual me ensucié durante mi juventud. Nadie en la tierra me dijo que tenía que orar a Dios para salir de eso. Y durante 14 años, mis lágrimas se derramaban a cada momento, llorando, gimiendo, Señor, quítame esto. Señor, yo sé, Dios mío, yo sé que tú existes, quítame esto, por favor. No lo soporto más, yo no quiero hacer esto, quítamelo. 14 años, hermanos. Y como les dije, la memoria de Dios está involucrada con el tiempo y la sazón de las cosas. Y a los 21 años vino a la memoria de Dios todas mis oraciones. Y su respuesta fue Juan capítulo 14. Cuando este muchacho me preguntó, ¿tú crees, César, que la Biblia es la palabra de Dios? Yo le dije sí. Y lo único que había leído era el Apocalipsis, más nada, no entendía nada de la Escritura. Y él me dijo entonces, me leyó en la Escritura, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces mi Padre me envió a Jesucristo para yo llegar a Él. Me envió la palabra. Y me dijo Él entonces, no creas a los hombres, créele a la Biblia. Y de ahí en adelante yo tomé este hermoso libro y comencé a leerlo en el Nuevo Testamento. Y cuando llegué a la epístola de los Romanos comencé a leer como en un espejo, porque Dios lo sabe todo. Comencé a ver y asombrado me di cuenta que todo lo que yo había hecho, todo en lo cual me había revolcado, estaba escrito en la Biblia. Mis lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, de la epístola. No puedo olvidar ese momento cuando pude ver. No sabía que había un libro en la
que en la Biblia podía estar eso. Y comencé a leer y a leer. Hermanos, en ese momento todo cambió. Oh, sí. Él envió su palabra como te la ha enviado a ti. Y no envió la Biblia en una biblioteca, la envió por medio de un hombre, que bendito sea ese muchacho, aunque sea de una denominación. Él no me dijo, César, ven a mi iglesia. Él no me dijo, tienes que congregarte. Él no me dijo nada de eso. Él me dijo, cree en la Biblia, no creas a los hombres. Y desde ese día yo siempre he puesto en tela de duda lo que los hombres dicen. Y siempre, hermanos, aun cuando fui engañado para creer en una Trinidad, llegó el momento y la sazón. Vino a Dios a su memoria, como dice la palabra, las veces que había leído las Escrituras, y decidió revelarse a sí mismo como un solo Dios. Y tengo que aceptar lo que fue escuchando y leyendo mensajes de un hombre que hablaba en nombre de Jesucristo. Y cuando abrí mis ojos me di cuenta que había sido engañado por esta doctrina falsa. Y todas estas personas que oyen esto se echan para atrás y siguen creyendo en tres dioses. Pero yo no soy cortado de esa piedra. Oh hermano, yo fui cortado de una piedra diferente. Oh, eso lo voy a traer a la Escritura ahora. Sí, hermanos, yo creí la palabra. Y abrí mis ojos y me di cuenta que esta Trinidad era una mentira. Y así, hermanos, Dios me ha ido edificando como a ti y a todos los que me están escuchando. A través de la Escritura, no de otra cosa. Entonces, hermanos, definitivamente estábamos en los lomos de Dios. Y hermanos amados, hay que suspender, pero es que, oh, que Dios les abra a ustedes el entendimiento. Porque me cuesta, porque sé que muchos van a dar la vuelta y no escucharán más lo que voy a decir, las cosas que digo. Y cuando me toque descubrirles el misterio de Satanás, muchos quizás me tildarán de falso profeta, pero no podrán probarlo con las Escrituras jamás, porque es revelación de la palabra, que sale de los tesoros eternos de Jesucristo, en quien están escondidos todos los misterios, y apunta todo a Jesucristo. Así que, hermanos, salimos de los lomos de Dios, estábamos en Él. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 51, quiero que ustedes oigan. Y esto lo digo en el nombre de Jesucristo, porque vamos a entrar en la parte final de este bloque grandísimo que estamos grabando. Y le digo a todos los que me oyen, haciendo eco de las palabras de Dios, escuchen esto. Oídme los que seguís la justicia. Oídme los que buscáis a Jehová. Estoy hablando con mis hermanos ahora. Yo no sé cuánta gente me van a escuchar lo que estoy hablando. Pero estoy hablando con mis hermanos que estaban conmigo en los lomos de Dios y que están viviendo en este tiempo del fin. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová.
mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, óigalo, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Cuál es esa piedra? Eso lo vamos a ver ahora. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Y sabemos que Abraham no es solamente padre de la nación judía, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Así que ustedes, hermanos míos, los que buscan a Dios, miremos a la piedra de donde fuimos cortados también. Vamos a leer Escrituras y vamos a profundizar en ese primer pasaje que leímos al principio de este bloque, cuando hablamos de Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10, donde en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo relata el encuentro de Abraham con Melquisedec. Con esto vamos a confirmar todo lo que hemos enseñado y lo vamos a hacer en otra parte, porque ya tenemos 56 56 minutos grabados aquí, y no quisiera interrumpir en medio de la exposición de lo que les voy a traer para confirmarles a ustedes todo lo que les he dicho. Recuérdenlo bien, Jesús vino por el canal correcto, por el canal que tenía que venir, porque Él es Dios. Vino del pensamiento. Dios vino de pensamiento a la palabra y de la palabra a la carne. Y nosotros no somos de este mundo, así como ya lo hemos leído aquí. No le voy a repetir lo mismo. Como dice, como Él no es de este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Pero hemos sufrido, y yo estoy sufriendo mucho, como usted no tiene idea, por causa de este cuerpo que me trajeron mis padres a esta tierra, que no me permite hacer muchas cosas. Sobrepasamos la palabra y entramos en estos cuerpos pecaminosos y débiles. Y llevo en mi cuerpo el castigo durísimo de todas las abominaciones que he cometido toda mi vida. No me avergüenzo de decirlo, porque Dios me trajo, Dios se atravesó en mi camino con su Biblia. Por eso, hermanos, quédense con la Biblia, crean la palabra, sigan leyendo la Biblia. Los que me están escuchando, que no lo han hecho, háganlo y se van a acordar de todo lo que les he enseñado. Vayan y busquen a alguien que esté tratando de hacer que las personas vuelvan a la Biblia. No lo van a encontrar. Pero eso no quiere decir que no haya alguien, yo se los estoy diciendo, lean sus Biblias. Quédense con la Biblia, no crean al hombre, no me crean a mí, crean la palabra. Porque en ella está la vida eterna. Y ustedes que tienen vida eterna, creen la palabra, porque tienen vida eterna y son ordenados para eso. No les es difícil creer. Así que vamos a ver cómo en Abraham podemos comprobar que nosotros estuvimos en los lomos del Padre. Entonces vamos a buscar escrituras para todo eso y lo vamos a hacer en el próximo segmento.